Buenas a todos, buenas, vamos a ver el práctico 12. A ver, vamos a sharear el screen. Ya lo tengo. Es de derivada. Vamos a empezar a ver. El primer ejercicio, acá voy a ir comentando un poco cómo se resuelve. Ahí, muy grande. Acá hay que usar la definición como dice derivada. Para los casos, vamos a ver, en los casos más interesantes son, si tuviera que decir, estos acá son muy fáciles de hacer. ¿Ok? Es aplicar la propia definición y ver, si quieren hacemos el de xn, que sería x más h a la n, ¿no? Menos xn sobre h. ¿Y qué sucede acá? Acá van a tener que desarrollar este polinomio. Y esto te va a quedar igual a que va a haber una parte donde te va a quedar un n x a la n menos 1 por h, ¿ok? Más un x a la n, menos el x a la n se va a ir con el xn, así que esto se va, más un montón de cosas que tienen un h al cuadrado, ¿ok? Y todo esto sobre h. Por lo que te quedan dos fracciones. Esta fracción de acá, que tiene el h al cuadrado, va a tender a 0. Y esta de acá va a tender a xn menos 1 por n. Perfecto. Para hacer este de acá, recomiendo primero hacer este. Y sabiendo que el logaritmo es una integral. Entonces, al tener una integral de 1 a x, de 1 sobre t de t, van a ver que la derivada de esto, si hacen las cuentas, el cálculo, van a ver que la derivada da 1 sobre x. ¿Ok? Esto es justamente por la definición que, o sea, les va a quedar un x más h por 1 sobre t de t por 1 sobre h. ¿Ok? Y pueden hacer las cuentas y ver que esto cuando h tiende a 0, tiende a 1 sobre x. ¿Ok? Este es el límite, se aplica en la propia definición del límite y aplican que 1 sobre t es continua, queda claro que esto tiende a esto. Ahí tienen que usar la continuidad de 1 sobre t, la definición del límite, o sea, ponen en valor absoluto, ponen la integral por un lado, menos 1 sobre x, y van a ver que esto es menor a algo que tiende a 0. Una vez que tengan esta, ahí para hacer esta de acá es muy sencillo, es usando que es la inversa de esta, por lo que usando que es la inversa de esta, usan la siguiente fórmula. Pueden deducir fácilmente que la derivada de la inversa en un punto x es igual, esto capaz que lo vieron en el teórico, a 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. ¿Ok? Y acá usando que f', ¿no? O sea, esto es la inversa del logaritmo, o sea, e a la x le queda entonces igual a que a 1 sobre la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, en f a la menos 1 de f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x es e a la x. O sea, derivada prima en x es e a la x. Perfecto. En el caso de seno y coseno, tienen que utilizar, en el caso, perdón, de 1 sobre x, y esto de acá es hacer las cuentas. Sale haciendo las cuentas bastante rápido y directo. En el caso de estos de acá, es usando las de la inversa. O sea, usando la ecuación que les di de la inversa, sale bien. Esa ecuación de la inversa es de la propia definición de la derivada, ya pueden sacar. O sea, esto es de la propia definición de la derivada, pueden usarlo para las inversas. Esto es la raíz enésima.
es la inversa, ¿no?, de x a la n. Ok, y esto es seno, y esto es coseno. Acá tienen que utilizar identidades trigonométricas. Para ver cómo te queda seno de x más h menos seno de x. Ok, acá van a tener que usar alguna identidad trigonométrica para obtener que la derivada del seno es el coseno. Perfecto. Determinar en qué puntos es derivable la función definida por esto. Esto de acá es claro, porque te queda esta función así. No va a ser derivable en cero. ¿Por qué? Porque la derivada lateral por derecha es 1, mientras que la derivada lateral por izquierda es menos 1. Acá sucede lo mismo. Esto es una función así. Van a haber infinitos puntos donde, o sea, la derivada, si querés, acá, por derecha, ¿cuánto es? Es 1 en estos puntos de acá. Es 0, digo. Pero por acá, esta diferencia tiende a ¿qué? Si yo me tomo acá esta diferencia, tiende a infinito. Pendiente. Entonces, no puede ser. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Esto es sencillo. Lo pueden hacer ustedes perfectamente. Acá, para hacer, tienen que utilizar regla de la cadena, tienen que utilizar que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Usando que la derivada de la suma es suma de derivadas, está, regla de la cadena, todo lo que ya vieron acá arriba. Es claro. Incluso acá pueden incluso intentar utilizar regla de la cadena en este. La regla de la cadena sale directamente de la definición de derivadas. Entonces, como sale directamente la definición de derivadas, pueden aplicarlo acá. Esto es 1 sobre x compuesto x a la n. Exactamente. Lo mismo, regla de la cadena, todas estas cosas. Muy sencillo. No me voy a detener a hacerlo, porque esto se puede hacer muy fácilmente. O sea, no tiene ningún drama. Regla de la cadena, calcular la derivada del cociente, calcular la derivada de las siguientes funciones. Acá es regla de la cadena, acá es hacerlo con mucho cuidado nada más, se hace muy fácil. Calcular las derivadas de f de x seno de x, calcular f de 0, comparar el límite de 13. El límite 13b del práctico de la semana 7. ¿Es razonable que esas cantidades sean iguales? Ahí van a ver que justamente van a comparar y van a ver que muchas cosas del práctico 7 quedan derivadas. Acá es lo mismo, bueno, la derivada, no voy a tener que calcular derivadas, que es muy sencillo. Realmente, o sea, pónganse a hacerlo, y es aplicar la regla de la cadena, sin ningún escrúpulo, y aplicar la regla de la suma y la del producto. Este es más interesante. Al final la ecuación para la recta tangente de la función en P. La ecuación se halla así. Digo, si yo tengo una función, ¿ok? Yo tengo una función y quiero la recta tangente en x0. ¿Cuál va a ser esta de acá? Ahí. Vamos a hacerlo mejor. Acá. Ah, no, qué horrible. No importa. La ecuación va a ser la siguiente. La ecuación va a ser la siguiente. La recta tangente, t de x, va a ser f en x0, ¿ok? Más que x menos x0 por f' en x0. Esa va a ser la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? ¿Ok? Este es el módulo de la recta tangente. Esto es cuánto subís. O sea, esto es subir la recta acá. Esto es la traslado a la de... ¿Esto qué significa? La subo. O sea, esto es, si fuera f, solo esto de acá, por x, sería la recta con el ángulo. Ahora, al sumarle f de x0, la subo f de x0. Y con x menos x0 la traslado de x0 a la derecha, o a la izquierda. O sea, lo traslado hasta x0. Entonces ahí tengo la recta tangente. Ok, sencillo. Para esto de acá es muy útil
saber nada más que pueden probarlo solo para el primer arco. El primer arco se puede ver como una función, menos 1 en 1, y lo pueden escribir como esta función de acá. Y, o sea, la ecuación del círculo es esta de acá. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación del círculo de este de acá. Pero para el primer arco voy a suponer que y es positivo. Por lo que y te queda igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Así te queda. 1 menos x al cuadrado. Entonces, ahí pueden hacer f de x igual a 1 menos x al cuadrado, calcular la recta tangente y ver que justamente cumple lo que te pide. Acá lo mismo, esta es la ecuación de la elipse. La elipse va a tener dos arcos, por lo tanto, supongan que y es positivo y estudian solo el primer arco. Y después lo trasladan para y negativo, sin ninguna dificultad. Acá lo que tienen que hacer... ¿Dónde está el lápiz? Acá lo que tienen que hacer es darse cuenta de lo siguiente. Tienen la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? En cada punto tienen la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿qué van a querer? Un círculo tal que la recta tangente tenga, ¿no? O sea, la distancia. O sea, para querer el círculo, ¿qué van a querer? Para cada punto tengo la recta tangente y voy a trazar la línea perpendicular a la recta tangente, y esto me da un único punto en este eje, ¿no? Para cada punto tengo una recta tangente. Entonces tengo también un punto que es el corte con el eje perpendicular a la recta tangente. Y por lo tanto, para cada recta tangente tengo asociado una distancia d. O sea, para cada punto de la parábola, x, en la parábola, en P, la parábola, tengo una función que me lo manda a d. ¿Ok? Yo quiero encontrar cuál es el x al que d es igual a 1. O sea, tal que esta distancia es igual a 1. Esto de acá van a tener que primero ver, ok, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente para cada x? Es x al cuadrado más, o sea, la pendiente, ¿cuál es? La pendiente es 2x, ¿no? Y para cada x, ok, la pendiente es 2x, ¿no? Y entonces yo quiero saber cuál es el punto que corta. O sea, si yo tengo 2x es la pendiente, ¿cuál es el punto perpendicular? Si esta es la dirección, o sea, 2x de acá. ¿Cuál es el vector entonces? Podríamos decir, 2x, perdón, x, 2x. Es este vector, nr2. Entonces, ¿cuál es el vector perpendicular a este? Por acá es menos 2x x, ¿no? A ver. Exacto, ese sería el vector perpendicular. Ya que el producto interno da 0. Entonces yo multiplico coordenada a 0, esto es perpendicular. Entonces, la pregunta es, ok, ¿y cuánto es la distancia? Entonces yo tengo que el vector perpendicular es menos 2xx. Yo sé que para cada punto, el punto en la parábola que tiene esto es x al cuadrado. O sea, yo sé que x al cuadrado es este punto de acá. Y por lo tanto, la distancia hasta este eje, voy a tener que sumarle este vector, más e de menos 2x, x. Ok. Y ahí voy a sumar. Y la pregunta es, ok, ¿cuánto es el t? Quiero esto
con t es mi variable ahora, igual a ¿qué? Igual a 0 algo. Y. Ok, entonces voy a tener que la primera coordenada quiero que sea 0, o sea, x menos 2tx, quiero que sea igual, quiero que cuando valga 0 valga esto, que cuando valga 1, valga. Esto de acá va a ser igual a ¿qué? Entonces t tiene que valer igual a ¿cuánto? Ahí tengo un t. Quiero saber cuánto sube. Ahí t, ¿qué tiene que suceder? Lo tengo que despejar. Tengo x porque 1 menos 2t. En realidad es mejor hacer otra cosa. T es igual a ¿qué? A menos x, a x sobre 2x. O sea, lo quito. Y te queda un medio. Ok, por lo que te queda entonces, el t es un medio, por lo que tanto esta coordenada va a ser 0, x al cuadrado, más un medio x. Entonces la pregunta es, ok, y ahora la distancia, quiero calcular la distancia, entonces quiero preguntarme, quiero hallar esta solución de x de 0, quiero la norma de x cuadrado más un medio x, menos, ¿qué punto? X cuadrado. Quiero que esto sea igual a 1. Puedo hacer norma al cuadrado acá. O sea, este al cuadrado más este al cuadrado, o sea, tengo que hacer la resta y tengo que ver cuando esto es igual a 1 y ahí tengo que hallar x. Y así se soluciona. Derivabilidad de funciones partidas. Ok, hallo la derivada cuando x es distinto de 0, fácil. Y fíjense que la derivada en 0 también está definida. Entonces, tienen que ver que la derivada en 0 está bien definida y para eso tienen que primero ver qué tienen que hacer. Primero hallan f' cuando x es distinto de 0 y hacen el límite cuando x tiende a 0. Ese límite tiene que coincidir con la definición ordinaria de el límite de la derivada en 0. Demostrar que f' no es continua en 0. Lo que demostraría se dije en el límite no es continua en 0. O sea, repito lo que quise decir. Voy a hacer lo siguiente. Para ver que es derivable, simplemente tenés que fijarte lo siguiente, que f de x menos f de 0 sobre x, cuando x tiende a 0, ¿a qué es igual a esto? A x seno de 1 sobre x. ¿Esto tiende a qué? Esto tiende a 0, cuando x tiende a 0. ¿Ok? Entonces la derivada es 0. Perfecto, no hay problema. Pero f', ¿qué es? Es 2x seno de 1 sobre x, más algo de acá, y esto no va a tender a 0 cuando x tiende a 0. ¿Ok? Y ahí vas a ver que hay una función derivable con derivada en 0, pero que la derivada no es continua. Perfecto. Sencillo. La función definida por es continua y derivable en todo, sí, solo sí. Ok. Acá van a tener que hallar lo siguiente. Van a tener que ver que es continua y derivable en todo R. Vas a tener que primero ver, ok, si es continua, esto es lo mismo. Lo de continuidad ya lo saben hacer. Solo agrega el factor de derivabilidad. Para ver que es derivable, van a tener que, el problema está en 2. Van a tener que ver que en 2 la derivada de un lado coincide con la derivada del otro. Nada más que eso. Se considera esta función de acá. Dada por seno de x. ¿Ok? Lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento. El de abajo también, es el mismo. El problema está en A. El problema va a estar en A. ¿Por qué? Porque fuera de A no hay problema. Fuera de A está todo bien. Pero en A es un problema. Acá lo mismo.
Acá es lo mismo también. El problema acá está en los bordes siempre, en 0 y en 1. Van a tener que hacer un doble análisis. En 0 y en 1, acá lo mismo. En 0 es el problema, tienen que analizar eso. Lo único que van a tener que hacer es derivar y verificar, y ver cómo se comportan las funciones. En este caso, e de seno de esto de acá, tienen que ver el límite cuando tiende a 0. Solo una de las siguientes ternas en que f sea derivable en 0. Ok. Pueden verificar cuál es la derivada. Derivan esto y hagan que el límite coincida. Esa es una de las formas. Es la forma. ¿Mm? Y beta son constantes. O sea, te van a quedar un sistema de ecuaciones, cosas así. Aplicaciones. Se supone que la altura ht de un proyectil t segundos después de haber sido lanzada hacia arriba a partir del suelo con la velocidad está dada por la fórmula. Ok. Ya hacia arriba a partir del suelo así. La altura es h de t. Ok. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cuál es la velocidad proyectil en cada instante del recorrido? Si esta es la posición, la derivada, la velocidad es la derivada de la posición. La velocidad es h' de t. ¿Ok? Si esta es la posición, la derivada es la derivada de la posición es la velocidad. Calcular en función de 0 el tiempo necesario para que la velocidad proyectil se anule. O sea, van a tener que hacer esto y van a decir, o van a tener que resolver esta ecuación. En función de b sub 0, van a tener que poner t en función de b sub 0. ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad del proyectil en el instante en el que vuelve al suelo? La velocidad del proyectil en el instante en el que vuelve al suelo. Es la misma. Eso es por conservación de la energía. Ya les digo yo. Si tiras una partícula con velocidad v0 hacia arriba, cuando vuelva, va a ser v0 también. Lo pueden calcular explícitamente, si quieren con esta... Ah, no, HT funciona con esta altura, claro. No tiene por qué ser así. Claro, no tiene por qué ser así, a ver. Claro, la posición también depende de la velocidad. No va a ser la misma, porque hay un rozamiento. Ok. Entonces, cuando vuelve el suelo... Y bueno, van a tener que preguntarse, ok, ¿cuándo vuelve al suelo? Cuando h de t es igual a ¿qué? A 0, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto igual a 0, van a tener dos t's, t1 y t2. El t1 es igual a 0. Ok, el t2 ¿cuál es? La solución es t es ¿qué? Es menos 15t más b0 igual a 0, o sea, t es igual a b0 menos b0 sobre 5. Ok, entonces en menos b0 sobre 5 vuelve al suelo, y ahí tienen que poner esto adentro de h'. No tiene sentido que te quede negativo, ¿no? Cuando t es muy grande, ¿por qué me está dando negativo? No tendría que ser, ¿no? Cuando el tiempo aumenta, el tiempo es 1. No me gusta que la posición sea negativa. Capaz que tendría que ser 15t cuadrado menos más b sub 0. No. Tiene que ser negativo, sí. Tiene que ser negativo, pero claro, t de b0 menos 15t. Esto es igual a 0 cuando t... Ah, claro, es b0 sobre 5. Hice mal ahí. Entonces van a tener que hacer h' de b0 sobre 5. ¿Ok? De b0 sobre 5. Y esto te va a dar la velocidad.
¿Cuál debe ser la velocidad inicial del proyectil para que regrese al suelo al cabo de 1 segundo? Esto es lo mismo. Tienen que plantear la ecuación. ¿Cuándo regresa al suelo? Cuando vuelve en cero. Lo mismo de siempre. Probar que el proyectil se mueve con aceleración constante. Y sí, te lo dice la propia ecuación, ¿no? La derivada segunda está acá. Solo es un polinomio grado 2, así que la velocidad va a ser constante. La aceleración. Sí, sí. Y va a ser, ¿cuánto? Eso te lo puedes saber ya, es 30, ¿no? Menos 30 es la aceleración. Buscar un ejemplo de otra fórmula para la altura que dé lugar a una aceleración constante de menos 10 metros por cada segundo. A ver, supongamos que en una carrera el límite de velocidad se especifica en cada punto. En otras palabras, supongamos que existe una función L, tal que el límite de velocidad a X metros desde el inicio de la carrera es L de X. Los automóviles hay veces desplazan por dicha carretera. La posición inicial del móvil A en el tiempo T es A de tela. Ok. ¿Qué ecuación expresa el hecho de que el automóvil A siempre se desplaza a la velocidad límite? Y bueno, esto de acá es A de T, es igual a ¿qué? A esto que es la posición. ¿Qué ecuación expresa que la velocidad límite es esta? Esta es la velocidad límite en la posición, ¿no? Y bueno, yo creo que es así, es la velocidad de A es la derivada, ¿no? O sea, A' de T tiene que ser igual a L de X de T. O sea, L de A de T. ¿No? O sea, la velocidad tiene que ser igual a la velocidad máxima en A de T. Supongamos que A siempre se desplaza a la velocidad, o sea, ¿no? Esto acá. Siempre se desplaza a la velocidad límite y que la posición B en el tiempo T es la posición de A en el tiempo T menos 1. Viste que B también se desplaza en todo momento a la velocidad límite. Y que la posición de B en el tiempo T es la posición de A en el tiempo T menos 1. O sea, y sí, tiene que salir de acá esta concepción diferencial. O sea, la posición de B, o sea, y sigue cumpliendo esto, ¿no? Porque yo tengo que B de T es igual a de T menos 1, ¿no? Y si yo derivo, esto me queda igual a L de A de T menos 1, que es igual a L de B de T. Ok, ¿qué más? Supongo que ahora A se desplaza a una velocidad límite, pero B siempre se mantiene a una distancia constante por detrás de A. ¿En qué condiciones B se desplaza en todo momento a la velocidad límite? Bueno, ahí van a tener que usar la misma ecuación anterior. Supongo que ahora A se desplaza a la velocidad límite, pero B siempre se mantiene a una distancia constante por detrás de A. Interesante. ¿En qué condiciones será eso? Y será... ¿En qué condiciones? Y ahí tendrán que plantear. O sea, vos sabés que A de T menos B de T es igual a C. Entonces van a tener que derivar. Entonces vas a tener que A de T prima menos B de T prima es igual a 0. Por lo que L de A de T tiene que ser igual a L de B de T. O sea, las velocidades límites tienen que ser las mismas para toda posición en la que estén.
Entonces, si la posición, esto, de A de t es igual a L de B de t, ¿qué sucede? Yo sé que A de t es C más B de t, o sea, L de B de t más C es igual a esto. Por lo que tiene que suceder que L de X más C, más la cosa, sea igual a L de X. Por lo que L tiene que ser periódica con al menos un periodo múltiplo de C, así es. Tiene que ser al menos, dar como periodo, como mínimo, o sea, un periodo o menor que C y múltiplo, ¿no? O que se repita, pero tiene que ser periódico. Con C, uno de los tantos periodos posibles, o sea. Tiene que cumplir esto de acá. Ok, perfecto. Si un gas en un cilindro se mantiene a temperatura T0, la presión P se relaciona con el volumen B mediante la fórmula. Ok, para derivar esto en función de volumen ya está. Esto no te importa, esto no te importa, solo te importa esto. Saben hacerlo. Así que está. Estos son un poco los comentarios del práctico de la semana. Es un práctico, a ver, yo no me detuve mucho. Si quieren, si en algún momento quieren que me tenga más a hacer alguna cosa, me avisan o avisan en el foro o algo. Pero este es un práctico bastante, comparado con los anteriores, bastante sencillo y es muy mecánico. Tienen que aplicar lo que aprendieron y no hay otra, no hay mucho razonamiento. En las partes más de razonamiento hay que intentar ayudarlos, pero las partes más mecánicas me parece que tienen que intentar hacerlo ustedes, porque es bastante, no es difícil. Lo difícil ya pasó. O sea, lo más difícil, los prácticos anteriores es más complicado que este. Este me parece que si se concentran y lo hacen bien, y agarran un libro si tienen alguna duda o cualquier cosa, lo van a conseguir hacer bastante bien. Nada, un abrazo.